En el video anterior dimos la definición de valor absoluto de un número real y analizamos algunas de sus propiedades desde un punto de vista algebraico. Lo que vamos a hacer en este video es analizar algunas ecuaciones e inecuaciones o desigualdades que involucran valor absoluto, pero vamos a hacer una interpretación geométrica de estas ecuaciones e inecuaciones. Las que vamos a analizar son las siguientes. Valor absoluto de x igual a d, valor absoluto de x menos c igual a d y valor absoluto de x más c igual a d. Y sus análogas con relaciones de orden menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Tenemos que destacar acá que d es un número mayor o igual que 0 y que c es mayor que 0. Como sabemos, las ecuaciones y las inecuaciones son proposiciones y resolverlas significa encontrar su conjunto solución, es decir, el conjunto de números reales que satisface la igualdad o la desigualdad según sea el caso, es decir, que hace verdadera la proposición. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, el valor absoluto de x igual a menos 2, es decir, si eligiéramos d negativo, no es que no podemos escribir esa ecuación, la ecuación valor absoluto de x igual a menos 2, sino que sabemos que dado que el valor absoluto de un número es mayor o igual que 0, que es una propiedad que analizamos en el video anterior, la igualdad valor absoluto de x igual a menos 2 va a tener un conjunto de solución vacío, es decir, que carece de nuestro interés. Respecto de c, necesitamos fijar el valor en un valor positivo para poder tener claro que la expresión x menos c representa una diferencia y la expresión x más c representa una suma. Como vamos a ver en un poquito más adelante, en algunas diapositivas un poco más adelante. Primero, antes de analizar estas ecuaciones e inecuaciones, tenemos que hablar sobre la representación gráfica de los números reales en la recta. Como ustedes sabrán, cualquier número real se puede representar en la recta y un número x igual a va a estar representado como un punto en la recta que está situado a unidades de distancia del cero. Y va a estar a la derecha del cero si el número es positivo y a la izquierda del cero si el número es negativo. Necesitamos para esto fijar un origen, es decir, dónde vamos a poner el cero, y un segmento unidad, es decir, cuánto espacio físico se separa entre el 0 y el 1. Una vez que tenemos el 0 ubicado en la recta y tenemos el segmento unidad, podemos ubicar cualquier número. Por ejemplo, menos 2 va a estar ubicado a 2 unidades de distancia del 0 a la izquierda, porque 2 es negativo. Y el 4 va a estar ubicado a 4 unidades de distancia del 0 a la derecha, porque 4 es positivo. Esto quiere decir que el segmento que separa el menos 2 del 0 tiene 2 unidades de longitud y el segmento que separa el 0 del 4 tiene 4 unidades de longitud. Es decir, que cada número está representando la medida de un segmento que separa del 0. Vamos a analizar ahora la ecuación valor absoluto de x igual a 3. Como sabemos de la definición de valor absoluto, para que el valor absoluto de un número sea 3, ese número puede ser 3 o menos 3. Y en general, para la ecuación valor absoluto de x igual a d, sabemos que el conjunto solución va a estar formado por los números d y menos d. Recordemos que d es una cantidad positiva. Entonces, o 0. Entonces, estos puntos d y menos d son dos puntos que están ubicados simétricamente respecto del 0, a la derecha y a la izquierda, a d unidades de distancia del 0. Es decir, ¿cómo llegamos a ubicar ese punto? Nos situamos en el 0, restamos d unidades y llegamos a menos d, que es un punto que está situado a d unidades de distancia a la izquierda de 0. Nos situamos en 0, sumamos d unidades y llegamos al punto d, que está situado a d unidades de distancia a la derecha del 0. En nuestro ejemplo, lo que tenemos que hacer es pararnos en el 0, restar 3, sumar 3 y vamos a encontrar los dos puntos que son la solución de esta ecuación. Es decir, el conjunto formado por menos d y d en su forma general, cuando d es cualquier número positivo o 0, y menos 3, 3 en nuestro caso particular. Quiero señalar acá una cosa de notación que es importante.
El conjunto formado por el conjunto solución de esta ecuación es un conjunto formado por dos números, menos 3 y 3, o menos d y d en su formato general. Cuando escribimos estos dos números encerrados entre llaves, estamos dando una expresión de este conjunto por extensión, es decir, estamos enumerando sus componentes, sus elementos. Es decir, es un conjunto que tiene dos elementos que son el 3 y el menos 3. No es un intervalo, sino es un conjunto formado por dos números, el 3 y el menos 3, que pueden ser expresados en cualquier orden porque dentro de un conjunto como este no hay un orden entre sus elementos. Veamos ahora la desigualdad valor absoluto de x menor que d. Por ejemplo, pensemos en valor absoluto de x menor que 4. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando números reales cuyo valor absoluto sea más chico que 4. ¿Cuáles podrían ser esos números? Por ejemplo, el 3. El 3 es un número cuyo valor absoluto es 3, que es más chico que 4. O el mismo 0. El 0 tiene un valor absoluto 0, que es más chico que 4. O podríamos elegir un número negativo, por ejemplo, como menos 1. Menos 1 tiene un valor absoluto que es 1, que es más chico que 4. O menos 3,5, por la misma razón. ¿Hasta dónde nos podemos estirar a la derecha del 0? Hasta un número infinitamente próximo al 4, por su izquierda, pero que no sea 4. Porque justo en 4, el valor absoluto de 4 es 4 y la desigualdad esta pide que el valor absoluto del número elegido sea más chico que 4, no igual a 4. ¿Y hasta dónde nos podemos estirar a la izquierda? Y hasta un número infinitamente próximo al menos 4 por su derecha, pero que no sea menos 4. Es decir, que el conjunto solución de esta desigualdad va a estar formado por todos los puntos o todos los números que estén a menos de 4 unidades de distancia del 0 a su derecha, excluyendo el 4, o a menos de 4 unidades de distancia a la izquierda del 0, excluyendo el menos 4. Es decir, nos podemos mover hasta casi 4 unidades de distancia a la derecha o hasta casi 4 unidades de distancia a la izquierda. Esto me dará como resultado el conjunto de números reales que está en el intervalo abierto menos 4, 4, que es decir, todos los números reales que verifican simultáneamente que x es mayor que menos 4 y x es más chico que 4. Este intervalo abierto no incluye el menos 4 y el 4 y es un intervalo acotado. En general, si nosotros pensamos la desigualdad valor absoluto de x más chica que d, vamos a tener el conjunto formado por todos los puntos que están hasta d unidades a la izquierda de 0, menos que d unidades de distancia del 0 a la izquierda, o hasta d unidades de distancia a la derecha del 0, menos que d unidades, ¿no? Es decir, excluyendo el menos d y el d. Es decir, que en forma general, a la desigualdad valor absoluto de x menor que d corresponde, como conjunto solución, el intervalo abierto menos d, d. Análogamente, si quisiéramos buscar el conjunto solución de la desigualdad amplia valor absoluto de x menor o igual que d, tenemos que pensar que esta desigualdad amplia en realidad es una proposición compuesta, que está constituida por la proposición valor absoluto de x menor que d o valor absoluto de x igual a d. Como vimos recién, la solución de la primera proposición es el intervalo abierto menos dd y la solución de la segunda proposición es el conjunto formado por los puntos menos d y d. Y también sabemos que la disyunción lógica O tiene asociado en el ámbito de los conjuntos a la operación unión. Es decir, que para que un elemento sea conjunto solución de la proposición compuesta x menor o igual que d, va a estar en la unión de estos dos conjuntos que da como resultado el intervalo cerrado menos dd, es decir, el intervalo menos dd incluyendo sus fronteras. Desde el punto de vista geométrico, son todos los puntos que están hasta d unidades a la izquierda de 0, incluyendo menos d, y hasta d unidades a la derecha de 0, incluyendo a d.
Con el mismo razonamiento, desde el punto de vista de las distancias, la desigualdad valor absoluto de x mayor que d va a estar representada por el conjunto de puntos que están a una distancia de 0 más grande que d unidades. Eso puede ocurrir a la izquierda o a la derecha. Es decir, me puedo situar en el 0 y tomar más que d unidades de distancia a la izquierda de 0, o me puedo situar a la derecha y tomar más de d unidades de distancia a la derecha, excluyendo en los dos casos el menos d y el d. Este o, cuando yo digo me puedo situar a la derecha o me puedo situar a la izquierda, se traduce en una unión, como vimos recién. Es decir, que el conjunto solución de esta desigualdad va a ser la unión de los intervalos menos infinito menos d, excluyendo el menos d, con d más infinito, excluyendo el d. Y análogamente al razonamiento anterior, en la desigualdad valor absoluto de x mayor o igual que d, se puede pensar, o es una proposición compuesta que une con el conectivo o sea, con la disyunción lógica o, la desigualdad valor absoluto de x más grande que d, o la ecuación valor absoluto de x igual a d, que da como resultado la unión de estos conjuntos que lleva a la unión de intervalos menos infinito menos d, incluyendo el d, unión d más infinito, incluyendo el d. Gráficamente es la unión de estas semirrectas, incluyendo las fronteras de cada intervalo. Resumiendo hasta acá, vamos a tener una igualdad que tiene como conjunto de solución dos puntos que están representados en la recta y en la primera fila, que son los puntos cuya distancia al 0 es exactamente igual a d unidades. Y después analizamos 4 desigualdades. Valor absoluto de x menor que d, menor o igual, mayor que d y mayor o igual. En todos los casos, la interpretación del valor absoluto comparado con un número, es decir, valor absoluto menor que cierto número d, se puede interpretar como el conjunto de puntos cuya distancia al origen, al 0, es menor, mayor, menor o igual, mayor o igual que cierta cantidad d. Y eso tiene como solución, en la desigualdad valor absoluto de x menor que d, un intervalo abierto menos dd, que se representa gráficamente como un segmento sin los bordes. En el caso valor absoluto de x menor o igual que d, es lo mismo, pero incluyendo los bordes, un intervalo cerrado menos dd. Y en los casos valor absoluto de x mayor que d o mayor o igual que d, su solución es la unión de dos intervalos que incluyen o no incluyen al d y menos d, según si la desigualdad sea amplia o estricta. Una cosa importante acá es que, excepto el primer caso, que es un conjunto con dos puntos, el resto son todos intervalos que tienen el centro en el 0 y el radio mide d. Vamos a analizar ahora la siguiente ecuación. Valor absoluto de x menos 4 igual a 3. O sea, estamos buscando un número que cuando le restamos 4 me dé una cosa cuyo valor absoluto sea 3. Podría pasar dos cosas. La primera es que la resta dé efectivamente 3, es decir, que x valga 7, o que la resta dé menos 3, es decir, que x valga 1. Esto sería encontrar la solución desde el punto de vista algebraico. Fíjense que siempre que estamos trabajando con el valor absoluto tenemos que desdoblar el problema en dos, porque podría ser que lo que está dentro de las barras de valor absoluto sea 3 o sea menos 3, para que el valor absoluto dé 3. Gráficamente, ¿dónde están situados estos puntos? Son puntos que están situados a 3 unidades de distancia del 4, a la derecha o a la izquierda. Es decir, parados en el 4, me puedo mover 3 unidades a la derecha y voy a encontrar el 7, o 3 unidades a la izquierda y voy a encontrar el 1. Es decir, ¿cómo encuentro el conjunto solución de esta ecuación? Me paro en el 4, que es el punto respecto del cual estoy midiendo la distancia, sumo 3 unidades si me quiero mover a la derecha y voy a parar al 7, resto 3 unidades y me voy a parar al 1, y ahí me voy a encontrar el 1 si es que me quiero mover a la izquierda. Es decir, que el conjunto solución de esta ecuación va a estar formada por los dos números 1 y 3. En general, si quiero trabajar con una desigualdad de la forma x menos c igual a d, me voy a situar en el punto C,
voy a sumar d unidades para moverme a la derecha y sé que ese punto va a estar a d unidades de distancia a la derecha, o me voy a situar, le voy a restar a c d unidades y voy a situarme en un punto que está a d unidades de distancia a la izquierda de c. Entonces, el conjunto solución de esta igualdad va a estar formado por dos puntos, c más d o c menos d, que según se esté a la derecha o a la izquierda del punto C. Analicemos ahora esta desigualdad, haciendo un razonamiento análogo al que hicimos con valor absoluto de x igual a un número, después menor y mayor. Supongamos que tenemos valor absoluto de x menos 4 menor que 3. Sabemos que si x vale 7 y si x vale 1, la distancia entre x y 4 es justo 3. Nosotros queremos que sea menos que 3. ¿Cuáles son los candidatos a la solución? Por ejemplo, el 6, el 4, porque 4 menos 4 es 0 y su valor absoluto es más chico que 3. 3, porque el valor absoluto de 3 menos 4 es menos 1, que es más chico que 3, menos 1,5. ¿Hasta dónde nos podemos correr a la derecha? Hasta un número infinitamente próximo a 7, pero no llegar a 7, porque en 7 la distancia es justo 3 y queremos que sea más chica que 3. ¿Hasta dónde nos podemos aproximar por la izquierda? Hasta un número infinitamente próximo a 1 sin llegar a 1, porque en 1 la distancia es justo 3. Es decir, podemos tomar todos los números cuya distancia al 4 sea menor que 3, si nos movemos a la derecha, o si nos movemos a la izquierda, excluyendo en los dos casos el 1 y el 7. Es decir, que la desigualdad valor absoluto de x menos 4 menor que 3 va a estar formada por todos los puntos que estén en el intervalo 1, 7, es decir, los puntos que son estrictamente más grandes que 1 y estrictamente más chicos que 7. Vale decir, los puntos que están situados a una distancia de 4 menor que 3 unidades a la izquierda o a la derecha. En general, si tenemos la desigualdad valor absoluto de x menos c menor que d, tendrá la misma interpretación gráfica, geométrica. Son los puntos que están situados en un intervalo del centro en c de radio d, es decir, c hacia la derecha menos que d unidades, es decir, x tiene que ser más chica que c menos d, o a la izquierda d unidades, para lo cual resto d, y x tiene que ser más grande que c menos d. Estas dos condiciones se pueden escribir como que x es simultáneamente más grande que c menos d y más chico que c más d. Es decir, el intervalo que va de c menos d hasta c más d sin incluir los bordes. Es el intervalo abierto, c menos d, c más d. Análogamente, uno puede pensar la desigualdad valor absoluto de x menos c menor o igual que d, que lo que va a conducir es a la inclusión de las fronteras, es decir, al intervalo c menos d, c más d, incluyendo las fronteras, que es el intervalo cerrado, c menos d, c más d. Y por último, la desigualdad valor absoluto de x menos c más grande que d tiene un análisis similar. Estamos buscando los puntos cuya distancia al C sea más grande que D. ¿Qué hacemos? Nos situamos en el C, sumamos y restamos D para establecer los límites y vamos a poder elegir los puntos que estén a la izquierda de C menos D, es decir, los puntos cuya distancia al C sea más grande que D unidades, o a la derecha de C más D, es decir, los puntos que están situados a una distancia del C más grande que D unidades, excluyendo en ambos casos C menos D, C más D, porque son los puntos que están exactamente a esa distancia. Si la desigualdad fuera amplia, valor absoluto de x menos c mayor o igual que d, incluiríamos estas fronteras. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser la unión de intervalos menos infinito hasta c menos d sin incluir a c menos d, unión c menos d más infinito. ¿Qué pasa si en vez de tener c menos d tenemos c más d? En vez de tener valor absoluto de x menos c tenemos x más c.
cuenta x más c se puede escribir como la diferencia entre x y el opuesto de c, es decir, entre x y menos c. Es decir, que esta expresión, valor absoluto de x más c, se puede interpretar como una distancia entre x y menos c. Lo que hemos estado viendo hasta acá es que el valor absoluto de una diferencia mide una distancia entre los dos números involucrados en esa diferencia. Si en vez de una diferencia tenemos una suma, lo que tenemos que hacer es reescribir esa suma como una diferencia. ¿Qué diferencia? La diferencia entre x, que es el número que estamos buscando, y menos c. ¿Cuál va a ser el conjunto de puntos cuya distancia a menos c sea más chica que d? Centrados en menos c, sumamos d para movernos a la derecha, restamos d para movernos a la izquierda, y la solución va a ser el conjunto de puntos que esté entre menos c menos d y menos c más d. Es decir, el intervalo abierto menos c menos d menos c más d. Es un intervalo que tiene el centro en menos c y el radio es d. D para la derecha, d para la izquierda. Junto acá, igualdades y desigualdades con valor absoluto. Las que no están centradas en el cero. Cuando tenemos una diferencia, tenemos intervalos, excepto en el caso de la igualdad, que son 2 puntos, tenemos intervalos centrados en el c y de radio d. En el caso de la desigualdad, valor absoluto de x menos c, menor que d o menor o igual que d, vamos a tener como resultado segmentos, que son los segmentos que van desde menos c menos d a c más d, incluyendo o no la frontera según si la desigualdad es amplia o estricta. Y cuando tenemos la diferencia x menos c más grande que d, o mayor o igual que d, vamos a tener la unión de dos semirrectas, incluyendo o no c menos d y c más d, según si la desigualdad es amplia o estricta. Este sería para el caso de las restas, x menos c comparados con d. Son intervalos centrados en c y de radio d. Si tenemos sumas, en vez de diferencias, en la primera fila hay un error, debería decir x más c igual a d, tenemos los intervalos centrados en el menos c, porque para poder interpretar este valor absoluto de x más c como una distancia, tenemos que reescribir la distancia, la suma x más c como una resta. ¿Cuál es la resta? Sería x menos c. Por lo tanto, el centro del intervalo es menos c y el radio es d. En el próximo video vamos a trabajar al valor absoluto como una función y vamos a ver igualdades y desigualdades que involucran la función valor absoluto.